prepárate para iniciar este día conectándote a la verdad. Nuestro deseo es desarrollar, a la luz de las Escrituras, una auténtica cosmovisión cristiana. Te invitamos a vivir en obediencia a la palabra una vida coherente con el Evangelio de Cristo, la única verdad que puede hacerte libre. Bienvenidos a Conectados al Camino, siempre en movimiento. Dios les bendice. Muy buenos días tengan todos ustedes, amados oyentes, a través de la única, refrescante y edificante Dinámica 92.9 FM en tu programa Conectados al Camino, siempre en movimiento. Una presentación de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto, ubicada en la carrera 22, entre calles 22 y 23, edificio Litay, planta baja. Estaremos acompañándoles quienes les habla José Luis Coello Mendoza y Adriana Osorio de Coello. Bienvenidos todos, la gloria y la honra sean para ti, Señor. Y bien, aquí en cabina de Dinámica 92.9 FM estamos listos para iniciar este caminar por el sendero que nos lleva al Evangelio que nos presentó Jesús. Acerquémonos a Cristo, con la oración nos conecta. Amado Padre, te damos las gracias, Señor. Te alabamos, Señor. Te honramos, Señor. Te glorificamos, Padre. Santificado sea tu nombre. Venimos en este día, Señor, a buscar tu rostro, Señor, para adorarte. Gracias, Señor, por todo lo que nos das a diario, Señor. Queremos seguirte expresando y dar a conocer, Señor, tu soberanía y tu majestad en todo tiempo y en todo momento, Señor. Rogamos, como siempre, Señor, por tu bondad, por tu misericordia para cada uno de nosotros, Señor, y que podamos hoy, una vez más, Padre amado, llevar tu palabra, Señor, como es tu mandato, Padre, para que esta palabra sea recogida fielmente y expresada, Señor, para glorificarte en medio de todos nosotros. Gracias, Señor, por ese proceso de santificación que significa, Señor, andar en tus caminos, Padre. Ayúdanos, Señor, a conocer tu voluntad, Padre, a entender que es tu voluntad, Señor. Recibe todo honor y toda gloria, Señor. Todo esto te lo hacemos llegar a través de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Gracias, Señor. Estás sintonizando Conectados al Camino. Recuerda que puedes interactuar con nosotros a través del WhatsApp o mensajes de texto a nuestros números 0412-051-0645, 0424-539-5991 o al 0412-056-4959. Gracias, muchísimas gracias a todos los que nos sintonizan a través de la web www.radiodinámica.com.be/Barquisimeto. A continuación, compartimos con ustedes una frase, una reflexión. No hay nada más doloroso que ver a una hermana en Cristo luchando con su identidad. Y es que, amados hermanos, amados oyentes, las luchas que podemos tener cada uno de nosotros suelen estar enmascaradas con otros males o por otros males, como la depresión, la ansiedad, el miedo y una sensación general de estar perdida. Recordemos, amadas hermanas, el agotamiento provoca la lucha, por obtener esa vida espiritual que anhelamos. Es genuino, de verdad que sí. El descanso es todo lo que cada mujer anhela, cada mujer quiere, aunque ese descanso es lo que ya tiene en su unión con Cristo. Lamentablemente, muchas mujeres se encuentran desorientadas y con la sensación de haber estado corriendo en círculos en una salvaje búsqueda del tesoro, pero muchas veces, lamentablemente, sucumben ante eso. Debemos estar entonces pendientes que es un paso a la vez. Debemos avanzar en obediencia con corazones que reflejen el corazón de Cristo y descansen en Él. Nuestra tarea diaria de vivir para la justicia a través del descanso requerirá que hagamos lo que dijo Martin Lloyd-Jones en una oportunidad: dejar de escucharnos a nosotros mismos y empezar a hablarnos a nosotros mismos. Debemos entonces hablarnos a nosotros mismos con la verdad. Hasta aquí una frase, una reflexión.
Bien, iniciamos nuestra sección Mujer, tú eres amada. Como siempre, recuerden que todos los viernes es para esta sección Mujer, tú eres amada. Los temas que acá tocamos tienen que ver con la familia, tienen que ver con el matrimonio, con las relaciones de noviazgo, tienen que ver con las jóvenes, con los jóvenes, tienen que ver con los adolescentes, tienen que ver con los niños. Son temas que buscan acercar el Evangelio de Cristo a todas y cada una de las etapas de nuestras vidas. Así que esta sección Mujer, tú eres amada está dedicada justamente a esto. Nuestro tema a conversar en el programa de hoy, un llamado a las recién casadas. Así es, un tema bíblico muy importante para todas nosotras, y para conversar sobre el mismo nos acompaña hoy una joven esposa. Ella es la hermana Candy Herrera de Franci, miembro de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto, quien está bendecida por nuestro Señor en matrimonio con su esposo, el hermano Edgar Franci. Hermana Candy, buenos días, bienvenida. Gracias, hermana, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que agradezco mucho porque me hayan invitado. Y bueno, un honor para nosotros. Y es una bendición del Señor poder estar en el programa. Siempre los escucho de este lado, primera vez que estoy participando en para la radio. gloria del Señor. Amadas mujeres, en el libro de Tito, capítulo 2, versículos 3 al 5, el Espíritu Santo nos dice así: las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Como vemos en estos versículos, se nos presenta un llamado a las mujeres jóvenes para que aprendan de aquellas otras mujeres con más experiencia a edificar sus hogares, a amar a sus esposos y ser ejemplo permanente de bondad y sabiduría. Ahora bien, quiero comenzar preguntándote, hermana Candy, entonces, si lo expresado por Pablo a Tito en este texto es un mandato o es un consejo a seguir. Sí, hermana, leyendo el texto debemos considerar que el Tito 2 es un mandato, no un consejo a seguir. Esta es una ordenanza de forma clara, explícita. Las ancianas deben enseñar a las jóvenes y las jóvenes deben aprender de las ancianas. Aquí se nos expresan 10 requisitos o 10 mandamientos. Y en estos mandamientos, sin embargo, debemos destacar, amadas hermanas, que van en 2 vías, porque dice: las jóvenes deben aprender de las ancianas y las ancianas deben enseñar. Eso es lo que nosotras debemos tener presente. Y si tenemos presente lo que acabamos de leer, es importante destacar que nos dice que las ancianas deben de enseñar a ser cuidadosas de su casa, amar a sus maridos y a sus hijos, también a ser prudentes, a ser castas, a ser respetuosas. No les dice que tienen que enseñar griego, hebreo, teología sistemática. Ciertamente existe una alta teología, que sabemos que no es diferente porque son importantes. Ambas nos ayudan a ser como Cristo, pero esta es la que aprendemos desde el púlpito o de los grandes maestros. En ese sentido, nosotras tenemos a nuestros pastores dentro de la iglesia local para aprender de ellos, pero aquí nos habla de la teología práctica, esta teología que va al comportamiento, es donde está enfocado Tito 2. Es importante, hermana, cuando se refieren a ancianas, cuando se refieren a ancianas, no necesariamente estamos hablando, digamos, de las niñas de la tercera edad, digamos, de la tercera edad. Cuando mencionamos, o la Biblia menciona ancianas, se refiere exactamente entonces a qué. Hermano, en este punto se refiere a aquellas mujeres sabias. Por ejemplo, tenemos a María, la madre de Jesús. Ella era una mujer joven, pero se cree que tenía 14 años, pero una mujer sabia, tenía conocimiento de las Escrituras. Sin embargo, ciertamente el contexto de Tito 2 está enfocada en las ancianas que tenían alrededor de 70 años, que cuentan con una experiencia y esto es lo que pueden aportar. En ese sentido, yo creo que abarca las 2 áreas, pero principalmente aquellas que están llenas de las palabras del Señor y que, dan de gracia lo que han recibido de gracia. Amén. Continuamos en la sección Mujer, tú eres amada. Tú eres amada por nuestro Señor. Conversando hoy sobre un tema importantísimo, un llamado a las recién casadas. Nuestra invitada, la hermana Candy Herrera de Franci. Hermana Candy,
En el segmento anterior comentabas la necesidad de abordar desde nuestra vida diaria y aplicando la teología práctica 2 requisitos. El primero de ellos, el amar a nuestros esposos. Te pregunto entonces, ¿qué nos enseña el mundo con respecto al amor en el matrimonio en contraste con la Biblia? Sí, hermana, ciertamente anteriormente mencionamos los requisitos o los mandamientos que se expresan que las ancianas deben enseñar a las más jóvenes. En este caso, nosotros lo vamos a abordar desde 2 mandamientos como ejemplo, que son el de amar a nuestros maridos y ser cuidadosas en nuestro hogar. Cuando hablamos de amar a nuestros maridos, ciertamente debemos preguntarnos cómo nosotras pensamos que amamos a nuestros maridos. Y quiero invitarlas a reflexionar en este momento, amadas hermanas, porque ciertamente amar a nuestros maridos es un mandato y no hacerlo es pecado. Eso es lo primero que debemos entender. Lo que nosotros comprendamos es nuestra doctrina y esta puede ser bíblica, por lo tanto, conforme a la verdad, o puede ser conforme al mundo. Hermana, quiero que reflexionen. ¿Cuál es el primer pensamiento que tiene cuando le dicen que ama a su marido? Quizás usted piense, no, yo lo amo, no necesito que me enseñen a amar a mi esposo. Pero ciertamente, de acuerdo a ese pensamiento que está teniendo, quiero que se pregunte lo siguiente: ¿cómo según usted lo ama o él la ama a usted? Si nosotros hacemos un contraste conforme a estos 2 conceptos, el del mundo y el de la Biblia, vemos que para el mundo suele ser un sentimiento, una emoción, quizás la etapa de enamoramiento. Pero esto es lo que enseña el mundo. Bíblicamente no es así. Aún así, si tenemos en cuenta el contexto histórico de Tito II, hablamos de una época donde los matrimonios, comentan algunos comentaristas, que la mayoría eran arreglados. No era una emoción, no era algo que surgía en el momento. Aún más, si revisamos el contexto en el mismo Tito 1:12 nos dice que los cretenses eran glotones, malas bestias, perezosos. Y es aquí donde las jóvenes debían aprender a amar a sus esposos, es decir, que es un mandato que no depende de la dignidad del sujeto, si el esposo lo hace bien o mal, porque es a Cristo la obediencia. Actualmente, ciertamente, los matrimonios no son arreglados, pero el mandamiento es el mismo. La anciana debe enseñar y la joven debe aprender. El amor bíblico, el descrito en 1 Corintios 13, inicia diciendo, es sufrido, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. Y si volvemos, ¿a quién nos enseña el mundo? Que nuestros esposos nos aman, si nos dan detalles como las flores, maquillaje, regalos o una sorpresa, o quizás usted diga, no, yo no espero una gran sorpresa por mi aniversario o por mi cumpleaños, sino algo pequeño. Pero, hermanas, esto no es lo que nos dice Tito II. Y al hacerlo, hermanas, cuando nosotras acudimos a una anciana sabia, ella nos va a enfocar a lo bíblico. Nos va a decir que nuestros esposos nos aman si cumplen el llamado bíblico, es decir, si son cabeza en el hogar, si nos están lavando con el agua de la palabra, si proveen para nuestra familia, como dice Efesios. Y debemos valorarlo y agradecerlo sin imponer cargas a nuestros esposos que las escrituras no han impuesto. Porque ciertamente no está mal si el esposo lo quiere hacer, pero cuando actuamos con desdén, manipulamos emocionalmente, colocamos una carga que no es bíblica y debemos arrepentirnos. Como comentaba hace un momento, hermana, quiero que reflexionemos cuál es el concepto que nosotras estamos teniendo. Quiero que nos vayamos examinando y que acudamos a ese consejo sabio, que es el que nos edifica. Asimismo, esta hermana anciana nos va a guiar a que amamos a nuestros esposos cuando nos sujetamos a ellos, los honramos, es decir, obedecemos las escrituras, nos vestimos de un espíritu afable y apacible, como Sara, que no sabía que la estaban escuchando, y aunque ella se ríe porque en ese momento le decían que a una edad avanzada iba a tener un hijo, en lo íntimo, le dice mi señor Abraham. Ella dice, tendré deleite en mi Señor, y esto lo podemos ver en Génesis 18:12. Y nuevamente, todo esto sin tener en cuenta la dignidad del sujeto, si cumple o no, porque todo es para nuestro Dios Todopoderoso. Y aún esta anciana nos va a enseñar a respirar profundo si nos sentimos ofendidos por algún pasaje de las Escrituras. Y todo esto porque el amor que refleja el sacrificio y la entrega de Cristo debe ser enseñado. Se trata de morir a nosotras mismas, hermanas. Hace poco una hermana me decía la siguiente frase y se las quiero decir. Cuando nosotros le decimos sí a nuestros esposos, nos estamos diciendo no a nosotras mismas. Y esos son los consejos, hermanas, que nos van a ayudar a crecer en piedad y a ser cada día conforme a la imagen de Cristo. El mundo nos puede vender una cosa, imagen esta que se ve ahorita con las redes sociales,
pero se trata, hermanas, de hacer lo que nos ha llamado el Señor. Somos creyentes y nuestra meta es cada día ser conforme a la imagen de Cristo, y no es en las grandes cosas donde a veces nosotros pensamos que vamos a lograr que esa imagen crezca en nosotras, sino en los pequeños detalles. Y esto inicia en este mandamiento que se tiene, por ejemplo, que la anciana enseña a la joven, y enseñar algo, hermana, que es tan real como amar al esposo. Amén, qué bueno, es menguar, ¿no? Es que no somos nosotros, sino Cristo en nosotros. Bueno, nuestro tema de conversación de hoy, un llamado a las recién casadas. Queremos hacer un pequeño apartado para invitarte. Primero, para recordarte que no dejes de congregarte en tu iglesia local este próximo domingo, que es el Día del Señor. Y si su caso es que no asiste a ninguna iglesia, lo invitamos cordialmente a que nos acompañe a la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto, ubicada en la carrera 22, entre calles 22 y 23, planta baja, edificio Litay. El primer culto está previsto para las 8 de la mañana y el segundo culto al Señor para las 11 de la mañana. Vamos ahora a nuestro espacio Conectados con Buenos Libros, cortesía de la librería Legado Reformado Venezuela, teléfono 0412-530-3987. El libro recomendado de esta semana lleva por título Entendiendo el huerto correctamente. Su autor, Richard Barceló. Entender lo que significa e implica los primeros 3 capítulos de la Biblia, es decir, lo que tiene que ver con el huerto del Edén, es sumamente importante para la teología y la vida cristiana, así como para darle sentido al final de la Biblia. 2 aspectos trata este libro. El primero, la relación de Dios con Adán en el huerto del Edén y lo que implica para la humanidad este pacto hecho con Adán como representante. Y 2, la importancia del día final de la creación, el 7º día en el que Dios reposó y santificó ese día y su implicación en el concepto del día de reposo y el día del Señor. Todo esto a la luz de la persona, vida y obra de Cristo como el centro y la clave para entender el comienzo y el final de la Biblia. Bien, hasta acá conectados con buenos libros. Bueno, continuamos con nuestra amada hermana Candy Herrera de Franci. Hermana Candy, el segundo mandato que citaste se refiere a ser cuidadosas de nuestro hogar, y para ello, entre otras cosas, debemos hacer uso permanente de la palabra, y de seguro existe en cada actividad que desarrollemos en casa mucha teología escondida. ¿Pudieras mencionarnos algunos ejemplos? Sí, hermana, esa frase que acaba de decir, teología escondida. ¿Y por qué nos referimos de esta manera? Es importante examinar, hermanas, quizás no hemos reflexionado, y si se dan cuenta va mucho en nuestra manera de pensar, que la teología que se esconde detrás de cada una de las cosas que hacemos, detrás de cada una de las actividades que hacemos en nuestro hogar. Ejemplo, al servir una mesa, hermana, una pequeña actividad que sabemos que no puede ser sencilla o no, como lo vea, hermana, pero ciertamente ahí, hermanas, si lo examinamos bíblicamente, no es solamente ser consciente de que lo hacemos para el Señor, porque es así, pero en ese momento nosotras imitamos a Cristo sirviendo a otras, como dice Mateo 20:28. Lo hacemos con amor, como nos manda 1 Corintios 16:14. Morimos a nosotras mismas, Gálatas 2:20. Lo hacemos para la gloria de Dios, porque todas las cosas las hacemos para su gloria. Romanos 11:36. Tratamos a los demás como superiores a nosotras mismas, Filipenses 2:3. Y solo por nombrar algunos versículos, y así en cada una de las tareas del hogar. Y de esta manera, hermanas, la palabra de Dios cobra vida en nosotras, en pequeños detalles del día a día. Son actividades como cocinar, lavar, ordenar, en donde se refleja que Dios es un Dios de orden, planchar, y esto es honroso delante del Señor. Es importante, hermanas, que renovemos nuestro entendimiento, como se ha venido nombrando, y una anciana sabia nos va a ir enfocando a que veamos a Cristo detrás de cada una de estas cosas y cómo reflejamos su imagen. No es simplemente que es mantener un hogar que se vea muy lindo, sino que es algo que va más allá. Si nosotros mantenemos nuestro enfoque en la palabra del Señor, y esa anciana nos va a ir guiando, hermana,
que son en esas pequeñas actividades donde vamos a morir a nosotras mismas, donde buscamos, hermanas, tratar a esa persona como superior a nosotras. Esas cosas que nos preocupan cambian y se renuevan, tienen un nuevo enfoque, y es ahí donde quiero invitarlas, hermanas, a orar que el Señor selle la eternidad en nuestros ojos. Amén, excelente. Bien, seguimos en Dinámica 92.9 FM en tu programa Conectados al Camino. Amados oyentes, llegamos al último segmento del programa de hoy. El tema que tratamos, un llamado a las recién casadas. Hermana Candy, algunas palabras de motivación para las jóvenes esposas y una reflexión final, por favor. Sí, hermana, yo creo que respondiendo a lo que acaba de indicar la persona, ciertamente estos versículos se pueden tomar para abusar, pero hermanas, yo quiero que vuelvo a utilizar ese término, reflexionar. Ciertamente no estamos examinando a la otra persona, nos estamos examinando a nosotras mismas. Este es ese momento para nosotros ir delante del Señor, ver qué Él está pidiendo de nosotras y en ese caso proceder al arrepentimiento. Mi invitación, hermana, es responder al llamado de Tito 2. Busca una anciana que te enseñe, como vemos en Gálatas 6:2, sobrellevad la carga los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Esa última frase, de cumplir la ley de Cristo. Hermanas, no podemos solas. Es importante que nosotros, el Señor lo ha ordenado así, y nosotras debemos cultivar un corazón manso y humilde, un corazón enseñable. No nos las sabemos todas, no podemos solas, como ya acabo de indicar. Y es importante tener ese acompañamiento, salir de nuestra zona de confort, porque vamos a ser vulnerables en ese momento. Quizás hablar de aquello que no nos sintamos cómodas, pero en este mundo que es tan individualista, hermana, el caminar cristiano no es así. El caminar cristiano es de gracia, de misericordia, dependiendo los unos de los otros. Y es así que Él ha ordenado su iglesia local para que nosotras nos podamos acompañar, pero es por su amor y por su misericordia. Es una lucha, hermanas, no es fácil. Vamos a luchar, vamos a batallar. Es una lucha de día a día. La palabra del Señor dice, nuevas son sus misericordias cada mañana, hermana. Y a mí me gusta mucho una frase de Paul Tripp que dice lo siguiente: el Señor está creando debilidad en nuestras vidas, y esa debilidad es justamente para que nosotras dependamos de Él, hermana, y que podamos acudir a su palabra. Tengamos presente, hermana, que sus mandamientos no son gravosos, su yugo es fácil, su carga es ligera. Pero no vamos a hacerlo, hermana, si no nos arrepentimos. Necesitamos el Evangelio, hermana. El Evangelio, predicárnoslo, no es una cosa de un momento, es una cosa de toda la vida y de cada día. Que procedamos en arrepentimiento y fe, corramos a Cristo, y en ese sentido, hermana, es que vamos a poder lograrlo. Y todo esto, ¿para qué, hermana? No es un sinsentido, para que la palabra de Dios sea honrada, porque bien termina el texto, que cuando no lo hacemos, la palabra de Dios es blasfemada. O sea, ¿cómo deshonramos a nuestro Señor? En vez de exaltarlo, aquel Dios que es excelso, supremo, majestuoso, hermoso, hermana, lo deshonramos cuando no hacemos estas cosas. Y si se dan cuenta, son pequeñas actividades de día a día. Hermana, y es renovar nuestro entendimiento. En el libro de Elizabeth Elliot, el llamado supremo de la mujer, ella habla de 5 cuidados en respecto a nuestro pensamiento y dice: ten cuidado de tus pensamientos, se convierten en palabras. Ten cuidado de tus palabras, se convierten en acciones. Ten cuidado de tus acciones, se convierten en hábitos. Ten cuidado de tus hábitos, se convierten en carácter. Ten cuidado de tu carácter, se convierte en tu destino. Vean, hermanas, cómo algo que empieza en lo pequeño del día a día se convierte en algo que puede determinar hasta nuestro destino, como puede finalizar. Ciertamente aquellas que hemos creído sabemos que todas las cosas nos ayudan para bien y el Señor no nos va a dejar como estamos, pero debemos esforzarnos, hermanas. Creo que Deuteronomio es uno de los libros que nos dice: cuida, guarda, esfuérzate, es trabajo, hermanas, es algo que debemos buscar hacer y motivarnos en el Señor. Hermana, y me gustaría que pudiera reflexionar nuevamente. Creo que es una frase que he repetido de forma reiterada, pero se trata de eso: renovar nuestro entendimiento, cumplir el llamado bíblico de buscar una anciana que nos enseñe, y esa anciana debe enseñar. Y preguntarte, hermana, en este momento: ¿mis acciones adornan el Evangelio o son razón para que los impíos se burlen de la palabra de Dios? Esa es una pregunta que es importante que te hagas cada día. 2. ¿Estoy cultivando un corazón enseñable? Hermanas, y lo siguiente, creo que es un reto también que quiero que hagan en este momento, y bueno, y para motivarnos unas a otras.
Hay mujeres en tu vida que te han levantado en el Señor, enseñándote a ser discípulo de Cristo. Si es así, ¿quiénes? Hermanas, ten presente a ellas y dale gracias al Señor por su vida. Mantente en oración por ellas y agradéceles también. Acércate a ellas y extiende ese agradecimiento por la obra, porque no es fácil. Te hablan conforme a la verdad y no es siempre lo que queremos escuchar, pero es una misericordia del Señor para nosotras. Es ese amor bíblico que se muestra ahí. Adicionalmente a eso, hermana, si no lo tienes, observa a las mujeres ancianas en tu iglesia. Y eso va a ser conforme a las características de la mujer piadosa, es decir, aquella que es reverente en su porte y aquella que no es calumniadora. Ve las características bíblicas de una mujer piadosa. Y adicional, hermana, como la vida cristiana es un ciclo de enseñar y aprender, a quienes puedes empezar a nutrir en el Señor, enseñándoles sobre Jesús y ayudándole a entender cómo aplicar la palabra de Dios a sus vidas. Excelente, hermana. Sí, se trata entonces de esa necesaria identidad de la mujer con Cristo, ¿no? O la mujer en Cristo, que Amén, es importante. así es, hermano. Sí, porque sí es cierto lo que señalaba la hermana que nos escribió sobre cómo muchas personas manipulan, pero acá el programa de hoy es detenernos un poco en ese llamado que hace Pablo a Tito sobre la necesidad, pues, de que las recién casadas o todas las mujeres estén atentas al consejo sabio de las ancianas de la iglesia, que puedan entonces orientar sus vidas de una manera más apegada a la palabra de Dios, y que entendamos que allí está todo. No se trata de buscar libros de ayuda personal o de crecimiento personal. No, se trata de buscar en la Biblia el consejo que nos da. Así que estamos de verdad muy contentos con tenerte hoy acá con nosotros. De verdad, hermano. Gracias, hermana Candy. No sé si tenías alguna cosita que agregar. No, agradecerles, hermanos, por la invitación y por el tiempo de estar aquí, y agradecer al Señor por sus bondades. Gracias a ti, hermana Candy. Fue un gusto haberte tenido con nosotros. Hemos aprendido tanto de la palabra de Dios y el Señor te ha usado en este día para ello. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias para ti, la gloria y la honra, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos estar y caminar en tu reino, Señor. Gracias, Señor, por dárnoslo a conocer. Te rogamos, Señor, que nos proveas siempre de tu gracia. Gracias por tu misericordia, Señor. No dimensionamos verdaderamente, Señor, lo que significa esta misericordia para todos y cada uno de nosotros cuando no nos la merecemos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque estamos acá contigo en este diario vivir. Danos fe, Señor. Danos conocimiento de tu palabra, Señor. Danos sabiduría. Danos, Señor, santidad para que podamos seguir avanzando en tus caminos, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que nos das a diario. Señor, mi Dios, te honramos, te exaltamos, Señor. Queremos pedirte, Señor, porque hay personas que están sin un empleo, sin un trabajo digno, Señor, que les permita llevar el sustento a su hogar, Señor. Te pedimos por esas personas que están en este momento clamando, Señor, para que puedan conseguir un trabajo, Señor. Y le pedimos también a esas personas que sean diligentes, Señor, en la consecución de ese trabajo, pero que también puedan entender que es a través de tu palabra, Padre, que puedan también comprender que tú orientas, que tú guías hacia ese objetivo siempre y cuando nos mantengamos en tu palabra, Señor. Si es tu voluntad, Señor, también te pedimos que sanes a las personas que han pedido oración por sanidad, Señor. Te lo rogamos por sus vidas, Señor, por su sanidad total, Señor. Pero también rogamos, Señor, porque ellos puedan tener esa santidad espiritual tan importante, tan necesaria. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Todo esto te lo hacemos llegar a través de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. Para la gloria de Dios, Alexis Azuaje estuvo acompañándonos desde los controles y musicalización. En la producción general, Adriana Osorio de Coello y José Luis Coello Mendoza. Nos dirigió en la emisora nuestro amado hermano Manuel Felipe García. Les amamos. Dios les bendice. Seguimos avanzando por los caminos de Cristo, decididos a mantener a nuestro Señor Dios como el centro de todo en nuestras vidas. Permanecemos fieles a su palabra, conectados al camino, siempre en movimiento. Cuando llegue al final, estos labios dirán: no soy yo, sino Cristo en mí. No soy